Muy bien, pues veamos entonces ahora algunos ejemplos de podcast. Yo aquí en el curso de inglés preparé varios ejemplos que hacen exclusivamente uso de podcast, ¿ya? Vamos a ir al primer ejemplo de audio y texto. Si te fijas en esta lección, lo único que hice fue poner un archivo de audio. La plataforma automáticamente pone el reproductor, así que lo único que yo tuve que hacer previamente es hacer un archivo o tener un archivo MP3 y después subirlo al sistema, y él automáticamente me pone esta barra para reproducir, ya, para hacer los play, cuánto tiempo dura, lo que es el audio, el volumen, ya. Aquí está un texto, todo el texto relacionado con lo que se va diciendo, ya. Entonces, y también agregué un botón que tú puedes descargar. Por supuesto, como estamos en el tema de inglés, tiene que ver con practicar el inglés, ¿ya? Entonces yo lo voy a reproducir. So, this is the city farm. What a wonderful place. It's cool, isn't it? A place with lots of farm animals in the... Fíjate, ese es solamente un pequeño ejemplo, solamente para que tengas la idea de qué tan sencillo los alumnos pueden reproducir el audio. Y por supuesto, agregué un botón en el cual los alumnos pueden descargar directamente el archivo, ¿ya? En el caso de que lo estén escuchando, por ejemplo, en algún dispositivo móvil, lo podían descargar para escucharlo las veces que quieran. Como te mencioné, entonces, esa es una de las grandes ventajas que ofrece la realización de los podcasts, ¿ya? Que son muy fáciles de utilizar por el alumno y también son muy fáciles de generar, ¿ya? Vamos a otro ejemplo muy sencillo y bastante similar, pero si te fijas, la gran diferencia aquí está que incluí una imagen. ¿Te fijas cómo tú, incluyendo una imagen, ya puedes contextualizar el audio sin necesidad de llegar a tener que crear un contenido totalmente multimedia con animaciones, sino lo único que hice fue tomar un fondo, poner algunos personajes y obviamente algunos personajes que tienen que ver con el audio que estamos escuchando. Entonces, por supuesto, esto permite ofrecer una mejor experiencia al alumno con respecto al contenido que está visualizando. Básicamente el mismo funcionamiento, el reproductor. Y aquí agregué un tema también que me permite utilizar el template, que es la de ocultar el texto, por ejemplo, para que o el alumno lo pueda practicar mientras escucha. Pero si quiere ver el texto, simplemente hace un clic aquí y se muestra todo el texto. ¿Te fijas cómo puedes utilizar los recursos que te ofrece WordPress como el template, ¿cierto?, para generar nuevas experiencias y nuevas formas de presentar el contenido al alumno, de manera que sea un poquito también más lúdico, por supuesto. Otro tema interesante, el texto a voz. Hay programas que te permiten convertir un texto a voz. Por ejemplo, yo podría tomar este texto, hacerlo un copiar e ir a pegarlo a un programa que me permite capturar este texto y me lo va pronunciando, lo va leyendo, ¿ya? Mira, lo vamos a ir a ver. Texto a voz. Fíjate que aquí yo tengo una versión del texto a voz en inglés y una versión del texto a voz en español, ¿ya? Quiero que la escuches atentamente y te vas a dar cuenta que esta es una forma muy sencilla de convertir textos, largos textos, y convertirlos a un formato de audio que el alumno pueda descargar, porque muchas veces lo que tú puedes entregar al alumno básicamente es un texto, ya, lo que no significa que sea un contenido malo o peor que un contenido multimedia, sino que simplemente es un contenido diferente, pero tienes la posibilidad de convertir este texto a través de algunos programas, algunos software, convertirlo a un archivo de audio. A continuación fíjate que lo que voy a reproducir es este mismo texto en el cual yo utilicé un programa que convierte este texto en voz, en audio, ¿ya? Ahora lo vas a escuchar.
Speech synthesis is the artificial production of human speech. A computer system used for this purpose is called a speech synthesizer, and can be implemented in software or hardware products. Te fijas que la voz es bastante natural, salió bastante normal, la calidad es muy buena cuando se trata de convertir textos en inglés. Aquí preparé un texto en español, no es perfecto, tiene algunas, yo diría que tiene algunas falencias, pero por supuesto que te puede ayudar en casos de que tú quieras ahorrarte el trabajo de tú dictar el contenido, sino que simplemente se lo entregas al programa para que el texto lo convierta a voz. Ahora te voy a reproducir este mismo texto, pero ahora en español. La voz sintetizada es una producción artificial de la voz humana. Un computador utiliza para tal efecto un software sintetizador de voz, el cual reconoce el texto y lo convierte en audio. Te fijas que la calidad también es muy buena, pero no, quizás no es perfecta, pero también es bastante buena, ¿ya? Otro ejemplo que tengo preparado aquí es utilizarlo en una evaluación, ¿ya? Si te recuerdas de esta evaluación que habíamos visto antes, fíjate que como yo hice una evaluación de una manera bastante sencilla, en donde una de las preguntas consiste en completar las palabras. Entonces, ¿qué es lo que le debería hacer al alumno? Escuchar el audio, y a medida que va escuchando el audio, él puede ir escribiendo las palabras que se vayan reproduciendo. Si te fijas, estos son algunos ejemplos muy sencillos de cómo tú puedes utilizar los podcasts en contenidos, especialmente en este caso como te los presenté, en contenidos para clases de idiomas, clases de lenguaje. Pero por supuesto tú podrías utilizarlo en lo que sea, depende un poco de la creatividad que tú tengas para aplicar el desarrollo de podcast en tus lecciones. Y como te lo he mencionado anteriormente, es muy sencillo de producir y por supuesto muy sencillo de acceder a ese tipo de contenido. Así que estos son básicamente los ejemplos de podcast que te quería presentar. Como ves, son muy fáciles de absorber, muy fáciles de digerir, porque son muy sencillos de utilizar por el alumno. Así que a continuación lo que vamos a ver es este mismo contenido, pero por supuesto en un dispositivo móvil, lo cual vas a ver que funciona básicamente de manera muy similar. Así que esperamos unos segundos mientras nos conectamos al dispositivo móvil para yo ir mostrando cómo esto se ve en un dispositivo móvil que yo voy a conectar. Dame unos segundos. Muy bien, entonces revisemos ahora estas lecciones de podcast en la plataforma. Ya, básicamente vamos a revisar el curso de inglés, puesto que ahí es donde yo tengo dispuesto todos los ejemplos relacionados con los podcasts que ya vimos anteriormente cuando revisamos cómo se verían en el computador, ¿cierto? Ahora lo estamos viendo, por supuesto, en un dispositivo móvil, en este caso un iPod, ¿ya? Y vamos a ir al curso. Vamos a ir al curso de inglés. Selecciono el curso de inglés, como ya lo hemos hecho anteriormente, y vamos a ver, por supuesto, que se nos muestran las lecciones. Aquí lo esencial, como ya vimos básicamente un recorrido por la plataforma, lo que nos interesa son estos contenidos, los podcasts. Demos una mirada al de audio y texto. Entonces aquí tenemos la pantalla, ¿cierto? En la pantalla esta primera lección de audio y texto, y donde puedes observar que nos muestra el audio, ¿cierto? Para que podamos hacerle un play. También podemos descargar y por supuesto nos muestra el texto. Entonces así es como se vería básicamente la primera lección, esta lección con un podcast. Simplemente le doy un play y se puede escuchar. So, this is the city farm. What a wonderful place. Te fijas que no hay ningún problema para reproducir el audio
en un dispositivo móvil y por supuesto navegar al mismo tiempo todos los contenidos. Veamos las otras lecciones. Vamos a ir acá, yo puedo ir al final, ¿cierto? Y puedo presionar en siguiente y voy inmediatamente a la siguiente lección de este curso de ejemplo. Y aquí está la lección en donde era muy similar a la anterior. Y si te recuerdas, lo único que hice fue incluir una imagen. Te fijas que la imagen se adapta perfectamente a las dimensiones. Por supuesto tengo el audio, también la posibilidad de descargar. Y si te recuerdas, aquí yo tenía el texto oculto. Yo simplemente toco en la pantalla y puedo ver el texto completo. Entonces esta es una funcionalidad que te ofrece este template, esta plantilla de WordPress, donde puedes ocultar ciertos textos de esta manera. Entonces puedes generar lecciones de este tipo y así es como se ven en un dispositivo móvil. El otro ejemplo que tengo, si te recuerdas, es el texto a voz, en donde yo había utilizado un programa para convertir un texto a una voz, ¿cierto? Revisamos una versión en inglés y también revisamos una versión en español. Si la quieres escuchar un poquito nuevamente, pongo play. La voz sintetizada es una producción artificial de la voz humana. Un computador utiliza para tal efecto un software sintetizador de... Y le pongo pausa. ¿Te fijas? Entonces, como te mencionaba, no hay ningún problema también en desplegar contenidos y escuchar contenidos directamente en un dispositivo móvil a través de WordPress. Y el último ejemplo que habíamos visto de podcast era el que yo había incluido en una evaluación. A continuación te cargo la evaluación. Aquí están los contenidos y el botón de empezar el cuestionario o la evaluación y se me despliega todo lo que es la evaluación. Y aquí está la parte que nos interesa, el podcast, ¿ya? Entonces te fijas y te recuerdas, aquí yo estoy utilizando un podcast para hacer la evaluación. Te fijas, dice escucha atentamente el audio y luego tú vas respondiendo a las preguntas. Entonces tú puedes escuchar aquí y le pongo play. My name is Nils and I work for a software product company. I've been working there. Le pongo pausa porque yo ya sé qué es lo que dijo ahí, entonces después lo puedo escribir. I work for a software company. ¿Te fijas? Y así es como puedes también sacar provecho de lo que son los podcasts para aplicarlos en una evaluación. Bueno, eso era lo que te quería mostrar básicamente. Recuerda que en este caso solamente estamos revisando lo que tiene que ver con cómo se ven los podcasts en los dispositivos móviles. Así que hasta aquí dejo esta lección y nos vemos próximamente. Gracias.